doctorado en Ingeniería Física Industrial. También realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM y en el UTSA. Actualmente tiene 41 artículos y ha recibido alrededor de 1000 citas con un índice de Hirsch de 19. Ha dirigido varios proyectos terminales de licenciatura y sus estudiantes han ganado en 2 ocasiones el concurso de jóvenes investigadores, donde se premia los trabajos de sus proyectos de licenciatura y que han sido publicados. El año pasado, 2 de sus artículos fueron incluidos en la lista de los 100 Hot Articles por la revista PCCP y su artículo en el Journals of Quantum Chemistry fue uno de los más leídos. Actualmente dirige 4 estudiantes de maestría y ha colaborado como coasesor de un estudiante de maestría y uno de doctorado. Es revisor de revistas tan importantes como la Royal Society of Chemists y de la American Chemical Society. Dentro de sus logros en cúmulos de oro protegidos con tioles, propuso la estructura de un cúmulo de oro protegido con tioles a oro 130, que fue cristalizado y se confirmó el modelo. Ha propuesto modelos para oro 18, SR14, 187 y 15, y un compuesto bimetálico de oro 6, plata 7, SR10. Su artículo dedicado al efecto de los ligandos ha recibido más de 120 citas. Dentro de su interés e investigación son los nuevos materiales para absorción de hidrógeno, remediación de contaminación, fotocatálisis y como acarreadores de medicamentos, además de materiales en 2 dimensiones y nanotubos. Los dejo entonces con el doctor Tlahuise. Muchas gracias por la presentación. Voy a encender un poco mi cámara solamente para saludarlos. Hola, doctor Homero, todos los presentes, caras conocidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, Alfredo, gusto en verte, gusto en saludarte. Muy bien. Bueno, voy a apagarla para que sea más fácil esto. Déjenme ver cómo hago esto. Tengo problema para que me aparezca el icono arriba. Ya está. Bueno, vamos a empezar con la plática. Muy buenos días, tardes. Ya no sé cómo estamos con el horario. La plática de hoy va a ser dedicada al efecto de ligandos y sobre las propiedades electrónicas, ópticas, quirópticas de cúmulos de oro protegido con tioles. Este trabajo lo empecé a desarrollar durante mi estancia postdoctoral, cuando estuve en el Instituto de Física de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Ignacio Garzón. Después llegué a la Universidad de Texas y, bueno, me encontré con Miguel José Yacamán, experimental, con Robert Wetten, que es uno de los experimentales en esta área. Entonces, de ahí fue donde me nació el gusto, empecé a trabajar mucho en esta área. Les voy a hablar de algunos de estos temas: quiralidad, un oro que es el 10244 para abreviar, algunas aplicaciones, estructura de los cúmulos, un método que se utilizó, que se propuso para estudiar estos compuestos, algo sobre la teoría muy básica de dicroismo circular, y después hasta el paso 7, digamos, ahí es donde ya voy a empezar a hablar de efecto de ligandos, y les voy a aplicar sobre una nueva propuesta de un modelo para el cúmulo compuesto por 15 átomos de oro y 13 de azufre. Finalmente, unas conclusiones muy rápidas. Bueno, como todos sabemos, la quiralidad viene del griego, que significa mano, y como tal uno puede tener una mano izquierda, mano derecha, y la única cualidad que tenemos es que ellas no las podemos superponer, ¿no? Esa es una de las principales simetrías que tenemos en estas estructuras, y a este par que se compone de izquierda a derecha se le llama como enantiómeros. Bueno, esto también puede encontrarse en ciertas moléculas. Sabemos que todos los aminoácidos son quirales y eso habla simplemente de que son estructuras que no tienen simetría, son de simetría demasiado baja, ¿no? Y una cualidad es que no debe de haber un centro de inversión. En la figura que ven están un par de cúmulos de oro 15, izquierda-derecha, y esa línea punteada simplemente representa una operación de simetría llamada espejo. Entonces, lo había dicho, no se pueden superponer. ¿Cómo empezó todo esto?
En 2007, déjenme que mueva esta barrita. En 2007, en el grupo de Colbert en la Universidad de Stanford, se logró por fin resolver la estructura de un cúmulo compuesto por 102 átomos de oro y 44 de azufre mediante la técnica de rayos X. Y la resolución fue tan buena que se pudo obtener todas las posiciones atómicas. Recordemos que solamente se pueden tener las de los átomos pesados, el hidrógeno no difracta, entonces esas se quedan ahí. Bueno, esta estructura, el cristal, se encontró que tenía baja simetría. Lo interesante es que había dos enantiómeros y lo más importante es que las estructuras de cúmulos de oro con azufre estaban reportadas desde el año 2000 cuando Robert Wetten logró cristalizar algunas de ellas, las logró caracterizar y no se tenía mucho conocimiento de cómo estaban constituidas o la distribución atómica. Algo interesante es que tenemos un core central, tenemos grapas y tenemos la parte orgánica, que son estas moléculas que están recubriendo. En el caso del 10244, se encontró que el ligando experimental fue el PMBA o para MBA, o también conocido como ácido paramercaptobenzoico. Ahí está la referencia por si a alguien le interesa. ¿Qué era lo interesante de esto? Bueno, ya tenemos las posiciones atómicas y es encontrar por qué esta estructura es quiral. Entonces, lo que se nota es que el cúmulo está compuesto por 87 átomos de oro, y si lo pueden ver a la derecha y abajo, este cúmulo, si lo vemos, esta estructura pues debe ser simétrica, por lo menos debe tener simetría C5. Realmente lo que hace que esta estructura sea quiral es la forma en que están distribuidas las grapas, es decir, estas estructuras que se notan aquí compuestas por cadenas lineales de azufre, que está en azul, oro, azufre, oro, y unidos a esos azufres se encuentran los grupos orgánicos. Bueno, esta estructura lo que se encuentra es que tiene 19 monómeros, o es decir, estas estructuras compuestas por 2 azufres, un átomo de oro, y como se nota en la figura de la izquierda, están separadas, no están formando parte del core interno, es decir, no existen distancias oro-oro de alrededor del bulto, 2.88, sino que son mayores a 3 Armstrongs. Por eso es que estas estructuras se les conoce como grapas. El enlace oro-azufre, alrededor de 2.2, 2.6 Armstrongs. Entonces, como decíamos, tenemos un core que no es simétrico, y no es simétrico porque a los 89 átomos de oro les agregamos 13 más, que son los que están constituyendo parte de estas grapas. Y lo que decía, la quiralidad va a ser definida o va a ser conferida por la forma en que las grapas están distribuidas. Estos compuestos ya han sido estudiados ampliamente, existen muchas aplicaciones, por ejemplo, se han utilizado en tratamiento de artritis, acarreadores de medicamentos, ya se ha hecho estudios, como sensores químicos, porque existen propiedades que se ven mejoradas de ciertas sustancias por la interacción con los cúmulos de oro. También se han utilizado para fotocatálisis, específicamente en separación de agua, en celdas solares, porque como verán más adelante, sus espectros UV absorben en la región del visible. Bueno, pues para hacerles rápido una demostración de cómo están constituidos estos cúmulos, tenemos, les decía, un core central, que es la parte compacta, más estas grapas donde tenemos las cadenas lineales azufre, oro, azufre, y además tenemos los ligandos, que como se nota ahí sería un anillo, por ejemplo, bencénico, fenílico, perdón. Entonces ahí está la estructura, así es como la desglosamos. Si queremos ver de otra manera, tenemos toda la estructura, así es como la veríamos con un visualizador como, no sé, JMOL, Avogadro, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir quitándole. Por ejemplo, ahí quitamos ya la parte orgánica, y podemos incluso buscar ciertos arreglos, la presencia de ciertos poliedros en esta estructura. Y si se dan cuenta, se ve cómo se está organizando esta estructura en base a tetraedros, y dentro de esos tetraedros, en los huecos que quedan, podríamos encontrar octaedros. Entonces, este método de poliedros, en alguna ocasión que me invitaron ya les había platicado, voy a hacer algo muy rápido sobre esto. Tenemos una celda convencional FCC,
Recuerden que tenemos posiciones en los vértices del cubo, además en el centro de las caras. Y como se nota en verde, yo podría encontrar que dentro de esta estructura pues tengo un octaedro. Pero también las caras triangulares de ese octaedro pueden estar o ser parte de tetraedros que se muestran en rojo. Entonces, esta idea de que si tenemos oro en bulto y lo podemos explicar solo en términos de octaedros y tetraedros, se puede extender a los cúmulos que son pequeños. Me van a decir que la estructura periódica debe tener cientos, miles de átomos. En cambio, en estos cúmulos pues ya son finitos, ya tenemos cientos, decenas de átomos. Bueno, la idea es tratar de encontrar estos poliedros en esas estructuras pequeñas. La imagen de abajo podemos ver en azul, serían los centros de los tetraedros que están en la parte central en rojo, y si se dan cuenta, de hecho esos tetraedros, los centros ya forman arreglos periódicos, como uno esperaría, y en la parte C, pues vemos algunos de los octaedros. Si estamos tratando de analizar una superestructura, una supercelda de 2x2x2. Vamos a hablar de esto de tamaño, solo para mostrarles qué tan efectivo puede ser este método. Tengo una estructura, yo tengo las coordenadas X, Y, Z, compuesto por oro, por fósforos y en verde los cloros. Los azufres aquí están en rojo. Y yo podría hacer un algoritmo que me busque esos tetraedros. Entonces ahí está lo que obtiene el algoritmo. Se nota que cada uno de los oro 13, AU 13 es un icosaedro con una posición en el centro. Yo podría, o sea, se sabe que se puede explicar esa estructura de icosaedro centrado con 20 tetraedros. Obviamente están distorsionados. Entonces, ahí están. Yo solo encuentro en este caso 40 tetraedros porque son dos, compartiendo una cara. Y si yo hago un análisis así más cuantitativo, podría graficar estos 40 tetraedros en el eje X contra los ángulos que se encuentran en las caras triangulares. Sabemos que si fueran perfectas, los ángulos deberían de ser de 60 grados. Sin embargo, aquí se nota que existe una dispersión en esas. Y los ángulos pueden variar desde alrededor 55 grados a 65, 70 grados. Bueno, eso nos permite tener una idea de lo que podría ser o esperarse cuando se hace este tipo de análisis. Bueno, vámonos a una estructura que podría ser un poco más complicada, la oro 18 con 14 azufres. Esta estructura que estoy mostrando ya se encuentra cristalizada. Vean, ahí busco otra vez los octaedros, los tetraedros, y se puede decir que la estructura la puedo explicar en términos del apilamiento de 2 octaedros, 13 tetraedros. Además, la estructura experimental estuvo protegida por estos ligandos que son los ciclohexiles. Ahí se muestra a la derecha cuáles serían estos grupos. Otra vez podría yo reportar, hacer un análisis más cuantitativo. Del lado izquierdo tengo las distancias tanto de los tetraedros en la parte de arriba como los octaedros, que son 2 abajo. Del lado derecho podría también nuevamente graficar los ángulos. Entonces claramente se ve que las estructuras poseen estos poliedros, aunque obviamente están distorsionados, ¿no? Y el conteo de estos depende de estos intervalos que yo quiera, tanto en los ángulos como en las distancias. Este es el artículo del que les recuerdo que les platiqué alguna vez. Fue publicado en el 2019. Le ha ido muy bien, tiene 21 citas hasta el día de hoy. Y la imagen simplemente muestra la parte que les decía, la parte periódica, que es abajo, y la parte de los materiales 0D o moléculas que están ahí arriba. Algunos tamaños importantes de estos cúmulos, pues está el 2518, ahí está la estructura, está compuesto por un oro 13, que es la parte central, y recubierta por 6 dímeros. Los dímeros son estas grapas que se ven acá. No sé si se ve mi apuntador, azufre, oro, azufre, oro, azufres. Forman esta especie de estructura que tiene un pico. Algo de la historia, 2005 fue sintetizado por el grupo de Tsukuda en la Universidad de Tokio.
2008 se propuso al mismo tiempo que se propuso la estructura por cálculos de FT, se propuso la estructura hecha a través de rayos X. De hecho, la anécdota es que estos dos grupos estaban en contacto y se compartieron información y fue así como surgió. Si lo ven, es el mismo volumen de la revista JACS. Estas estructuras están recubiertas en el caso específico del oro 25 con 18 azufres, está recubierta por esta molécula demasiado grande, si la pueden ver, 10 átomos de carbono, 17 hidrógenos, 3 nitrógenos, se llaman glutationes. Pero lo interesante es que cuando se hacen los cálculos computacionales debido al poder que uno tiene para hacer los cálculos, se tienen que hacer simplificaciones. En el caso del oro 25, se tuvo que simplificar los ligandos de glutationes a metilos. Como lo pueden ver, solo un átomo de carbono, 3 de hidrógenos. La pregunta sería, ¿qué tan válida es esta, ¿cómo se diría? Esta simplificación? Porque el glutatión es una molécula quiral y en cambio el metilo es aquiral porque la estructura es simétrica. Bueno, aquí tengamos en cuenta, aquí se hizo una simplificación. En ese tiempo, 2005, 2008, pues podrías decir es que no teníamos poder y nos faltaba que se desarrollara un poco esta parte de infraestructura. Otro tamaño interesante es el oro 38, este no tiene carga, es neutro. Y el core va a ser un core de oro 23, 2 tetraedros que están unidos, compartiendo, me parece que una cara. Y en este caso, lo que lo recubría experimentalmente fueron estos ligandos, los que se llaman feniletiltiolato, esa es PET. Y en el caso de un poco de la historia, bueno, sintetizado en 2004, cálculos teóricos hechos por Olga López Acevedo, que estaba en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia. Lo propuso la estructura en el 2010 y fue la más cercana a la experimental. Y la estructura, vean, pasaron 6 años antes de que se pudiera determinar por medio de rayos X. En este caso fue hecho por Ron Chaojin, que es uno de los investigadores que más ha cristalizado estas estructuras. Un rápido para tener una idea de lo que es el dicroísmo circular. Nosotros tenemos una muestra, esta debe tener centros quirales, debe tener poca simetría, como en el caso de las moléculas de oro con azufre, y nosotros lo que hacemos es incidirle una luz que está circularmente polarizada, en este caso es izquierda, vean la flechita hacia donde está girando, o polarizada en el sentido contrario, izquierda o derecha. Lo que vamos a obtener es que mientras la muestra tenga centros quirales, va a haber una diferencia en la absorción tanto de luz izquierda-derecha, y eso va a estar, o es en lo que se basa el dicroísmo circular. Si la muestra absorbe, entonces vamos a decir que la muestra es quiral. Es decir, si yo este mismo ejercicio, este mismo experimento, esta medición se la hiciera al C60, no habría señal, porque el C60 absorbería de la misma forma a la izquierda como a la derecha, la señal sería nula. Pero cuando existe un desequilibrio en esa absorción, podemos ver que la luz que inicialmente estaba polarizada circularmente, ahora va a aparecer de forma elíptica. Y como se nota en la figura, debe de haber esa diferencia, esa elipticidad, y eso es lo que se utiliza para medir el dicroísmo circular. Vamos a ver que esta técnica se utiliza mucho para determinar estructura en proteínas. Aquí están algo más o menos de las expresiones. Tenemos primero una diferencia en la absorbancia tanto de la luz izquierda como derecha. Se puede relacionar a través de la concentración del paso óptico y del coeficiente de absortividad, se puede hacer ese tipo de cosas, de tal forma que ya estamos haciendo cuantificación, pero también se podría hacer simplemente con la diferencia en esos coeficientes de absortividad. Bueno, la elipticidad, que está representada aquí con la letra griega teta, se puede relacionar directamente con esta diferencia. Entonces, esa es la manera de lo que se hacen los experimentos, en la que se miden. Bueno, yo llego en el 2013 a este campo, empiezo a trabajar, y uno lo primero que hace como estudiante es empezar a leer, ¿no? No importa como estudiante, investigador, postdoctoral, empiezo a leer y empiezo a enterarme de cómo funciona este campo.
Y encuentro este artículo que está aquí dado, del 2010, y ellos dicen que en el caso de que tengan muestras de oro 25, si utilizaban un ligando como el PET, que está aquí, la señal no se anulaba, ¿no? Y eso, dicen ellos, es debido a que pueden pasar las cosas que están en verde. Uno, que tengamos una muestra que es simétrica, por lo tanto, decía el 60 no va a absorber, que la cantidad de, o los enantiómeros, perdón, interconviertan rápido, es decir, que los izquierdos se hagan derecho en una velocidad tan grande que entonces eso anula la señal, o simplemente que tengas la misma cantidad de ambos enantiómeros. Este es un espectro de dicroísmo circular. Vean que las unidades son miligrados, le decía, por la variación en la elipticidad, y tengo dos curvas, una que está en negro y una que está en roja. Esas dos curvas pueden corresponder al enantiómero, dice aquí 1, 2, que sería izquierdo-derecho, o al racemato, la mezcla racémica, que simplemente anula la señal. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que empiezo a leer. Algunas de las formas de explicar también el surgimiento de la quiralidad. Esta figura de la derecha muestra un oro 38, se ven los dos icosaedros, y si tú lo ves a lo largo de esta línea, aquí en el A se dan cuenta que hay una cara triangular representada aquí en el inciso C, y van a ver que estas grapas, estos dímeros, parecieran como las aspas de un ventilador, están orientadas de esta forma. Entonces, eso te va a decir que es un enantiómero izquierdo, o si las aspas de ese ventilador, las grapas, giran en el sentido contrario, sería derecho. Bueno, eso es parte de la convención. Hay que saber qué tan bueno pueden ser los cálculos con respecto a los experimentos. Vean, aquí están para el caso del oro 38, con este ligando, que son dos naftil, creo que se llama, si tengo nada más dos anillos bencénicos. Este se llama binaftil, algo así, no me sé bien el nombre, pero se conoce así como binas. Aquí está la referencia. Les decía, la curva en negro muestra la medición experimental y la curva en azul muestra el cálculo hecho. Y ahí el cálculo lo hicimos con todo el ligando, de tal forma que yo digo que sí se encuentra más o menos un empatamiento. Y la estructura que calculamos es la que está hasta abajo y a la izquierda, el oro 38 recubierto con estos ligandos. Bueno, decía, la teoría dice que depende del tipo de ligandos. En el caso del oro 25 es un icosaedro, tiene oro 13, hay una posición central, tiene un centro de inversión, esa es la operación de simetría, pero está recubierto por glutationes. Decimos, los glutationes son no simétricos, y si notan aquí en el espectro de dicroísmo circular, sería el que está en rojo. Entonces sí se ve una señal, se ven picos positivos y negativos, hay una señal. En el caso de que el oro 25 esté recubierto con ligandos que son quirales, por ejemplo este que es el PET, no hay señal. Entonces esto era algo que, bueno, a los investigadores, estos son resultados experimentales, les hacía hacerse aún más preguntas: ¿qué estaba pasando? ¿Quién era el responsable? ¿El ligando o el core de esta quiralidad que se observaba? Y entonces aquí hay un artículo 2009, ellos mencionan que los ligandos afectan poco la estructura del oro 25. Ellos dicen, no importa el ligando que le pegues, el core se mantiene prácticamente con la simetría, ellos decían, icocedral, y entonces no debe pasar mucho. Bueno, estas fueron mis lecturas de la literatura. También dicen que la señal de dicroísmo circular lo afectan más los ligandos, el cambio de ligandos, que el espectro UV. Ese no importa, ese sí pareciera que, aunque cambies de ligandos, vas a ver casi la misma curva. Otra cosa que uno podía extraer de estas lecturas es que en el caso del oro 38 con 24 azufres tienes un core que no es no simétrico, y sus ligandos sí lo son, en el caso de del PET. Entonces ellos en las muestras encuentran los dos enantiómeros y dicen que esa quiralidad es debida a que el core es intrínsecamente quiral.
En el caso del oro 25, ellos dicen, bueno, tenemos ligandos que son quirales, los glutationes, que son grandes, que son voluminosos, y la quiralidad debe ser debida a esa forma, bueno, a estos ligandos. Entonces, hay una fórmula que ellos utilizan, pero si se dan cuenta, ellos están separando ambas, separan como si yo pudiera hacer eso, el core de los ligandos, ¿no? Y tratan de estudiar como por separado esta quiralidad. Y ellos piensan que la quiralidad es como sumar. Entonces, nosotros llegamos en el 2013, este es el primer artículo que se publicó, el que tiene más de 120 citas, y lo que hacemos es estudiar de una forma metódica al oro 25. Utilizamos varios ligandos, este es un cálculo, este es un paper puramente teórico, y proponemos, vean, el mismo core que es un icosaedro, con sus 6 grapas, sus 6 dímeros, pero recubiertas por diferentes ligandos. Aquí no se alcanza a ver mucho, tal vez sí, en blanco se nota un hidrógeno, es decir, en esta estructura solamente le colocamos un hidrógeno para saturar la valencia del azufre, en el que sigue metilo, en el que sigue el PET, y en el otro pues un exil, ¿no? Una cadena lineal. Lo que tienen en común estos 4 compuestos es que todos ellos tienen un centro de inversión. Ligeramente el que está cubierto con con exil es, dijéramos que es un poco más distorsionado de todas ellas. ¿Cómo afectan estos ligandos a los niveles electrónicos? Pues simplemente vean, en rojo está el HOMO, que está 3 veces degenerado, y el LUMO, que es 2 veces degenerado. Entonces, obviamente sí se nota un corrimiento en los niveles, pero pareciera que no hay pérdida de la degeneración. Esto habla de que la asimetría se está manteniendo a pesar de tener estos grupos muy voluminosos. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿qué sí puede afectar a esos niveles electrónicos? Bueno, tratamos otras estructuras, tratamos una estructura donde solamente hay anillos fenílicos, un fenílico con además un sustituyente, en lugar de un hidrógeno tenemos un cloro, en lugar de un hidrógeno tenemos un grupo NO2, o incluso este que es un poco más complicado, que es el del experimento con el oro 102-44. Analizamos cómo cambian esa degeneración de los niveles electrónicos y sí se ve que ya hay más cambio, ¿no? Por ejemplo, en el inciso C, se nota que aquí ya la degeneración se está perdiendo. Al parecer, el ligando que más afectó a la estructura, a estos niveles electrónicos, fue el ácido mercaptobenzoico. Otro análisis más cercano, estructural, alguien diría geométrico, es cómo cambia la orientación, la torsión de esas grapas. Por ejemplo, esta es lo que yo le llamo una grapa. Esta que estoy señalando, todo este es el dímero. Cómo cambia cuando yo tengo solo hidrógeno, tengo exil, y esa línea solamente me va a ayudar al ojo para ver que sí se están doblando, sí están cambiando un poco su orientación, pero entre estos dos parecía que no mucho. Sin embargo, si me voy a estas estructuras donde tenía yo el grupo fenilo, o donde tenía todo el ácido mercaptobenzoico, me voy a dar cuenta de que es más grande la distorsión, ¿no? Entonces, si uno puede pensar cómo en la distorsión los enlaces se están alargando, se están contrayendo, o simplemente es una orientación, se mantienen, pero está cambiando esta orientación. Obviamente que esas propiedades electrónicas y quirópticas deben de cambiar. En este caso, en el paper que les mencioné, solamente hicimos el análisis de estructuras de los espectros UV. El oro 18 fue otro de los tamaños que estudiamos. Propusimos en el 2013, cuando estuve con Garzón, propusimos un modelo que duró mucho tiempo, pero después pues alguien vino, nuevamente los experimentales, y nos enseñaron que no era correcto. Nosotros habíamos propuesto un modelo de 2 tetraedros, o sea, un core de 8, y ellos dicen no, el core es de 9 átomos. Y si lo ven, aquí hay un triángulo, otro triángulo y otro triángulo. También se puede ver como que son 2 octaedros que están unidos compartiendo esta cara triangular. Eso fue en el 2015.
nunca nos ganaron los teóricos, o sea, no hubo otro modelo más que el que nosotros propusimos hasta que llegó el experimento. Y aquí está, después de eso, que una vez que se llega a descubrir, a cristalizar, y se llega a ver que el core es de 9, pues entonces hacemos un análisis más detallado. Solo les digo que el cálculo con el oro 25 se hizo con Siesta, con un software que es muy bueno para optimizar, pero que tiene algunos impedimentos, ¿no? Para calcular, por ejemplo, espectro V, CD, todo eso no lo calcula. Entonces, en este caso, en el oro 1814, aprovecho que sale la estructura. Aquí se ve un triángulo, el segundo triángulo, el tercer triángulo. Es decir, aquí está, en esta parte, el core de 9, y el experimento lo hicieron con el ciclohexil. Ahí está ligando. Y simplemente como para verificar qué tanto cambiaba la estructura experimental, y aquí se nota, esta es una gráfica de distancias, con respecto al cálculo, bueno, con respecto a los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono que están en rojo, pareciera que sí nuestro cálculo hace más simétrica la estructura. En cambio, los azufre-carbono también, véanlo, si yo tengo una de estas barritas más acostada, quiere decir que tengo más diferencia en las longitudes de enlace, pero pareciera que se mantiene la distancia oro-oro, que son entre los átomos del core, o la que está en verde, los enlaces entre los oros del core con los de las grapas, o sea, los más externos, ¿no? Digamos, estoy señalando aquí de esta distancia a esta. Entonces, bueno, ahí está qué tan buenos son los cálculos, pero también nos damos cuenta que el metilo pareciera que sigue la misma tendencia entre el metilo y el ciclohexil. Pero no solo probamos esos, tuvimos muchos más ligandos. En el artículo pueden ver que fueron 13 ligandos que se usaron, pues simplemente aquí pongo algunos de ellos. Del lado izquierdo, todo el panel, toda la columna izquierda muestra los cálculos hechos solo con DFT, y del lado derecho, además de DFT, haciendo correcciones tipo Van der Waals. Y nos damos cuenta, y en este paper se dice, que lo que mejor funciona es cuando haces o incluyes este tipo de corrección, tipo Van der Waals. ¿Por qué? Porque tienes interacciones entre los mismos ligandos, no solo entre el ligando y el core, sino entre los mismos ligandos. Aquí están otra vez una gráfica de distancias. Se nota que el grupo, el PET, perdón, este no es el PET, el MBA o el ácido mercaptobenzoico es el que más distorsiona la estructura. Y eso se nota en esta columna en verde, ¿no? Entre más acostada esté, quiere decir que son más distintos los enlaces. Por lo tanto, comparamos con el experimental, y el experimental también se ve un poco aquí en esta escala distorsionada, pero vean que al menos el experimental tiene aquí un grupito de enlaces. No sé si se vea de que estoy apuntando con el cursor. Sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, aquí no hay un grupito, aquí es todo uno solo, quiere decir que hay mayor distorsión. Y esa es una de las conclusiones que tenemos después de hacer este tipo de análisis con diferentes ligandos. Por eso nosotros decimos que sí afectan los ligandos, que no es cierto que podría yo utilizar cualquiera, no lo es. Otra vez, para saber qué tan buenos son los cálculos con respecto al experimento, del lado derecho tenemos el espectro V medido, es el experimental, ahí tiene los valores de los picos. Del lado izquierdo es el cálculo, ¿no? Y bueno, 1.98, 1.84, 2.19, 2.15, etcétera. Ahí están. Pareciera que si cuento el número de picos, pues más o menos me da, al menos en el intervalo de 1 a 2.5, 2.7. Y solamente recordar que el ligando fue el ciclohexil. Bueno, ¿qué tanto afecta en este caso los ligandos? Pues analizamos la contribución de todos los átomos a los niveles electrónicos. Por ejemplo, yo veo estas rayitas horizontales y yo puedo saber que la que está en anaranjado pues corresponde a la contribución de los átomos del core, la que está en verde a los átomos pero que están en las grapas, y así están todo el código de colores. Simplemente en el metilo, cuando tenemos ese ligando, se nota que no hay mucha diferencia entre si yo hago el cálculo de FT o hago corrección tipo Van der Waals. Si me voy cuando tengo anillos fenílicos,
bueno, también no, si quieren, no hay tanta diferencia, si yo veo esta parte o la de acá, pero si yo me voy al que distorsionó más a la red, a la estructura, a los enlaces oro-oro del core, me doy cuenta que sí hay una diferencia. Y además veo que la contribución de los átomos de oxígeno es mayor. Es decir, que el ligando está metiendo su contribución a los niveles electrónicos, y eso simplemente significa que cuando yo haga transiciones entre estos niveles, los picos se van a ver afectados, ¿no? Dependiendo de qué tipo de ligando tengo. Esto creo que es lo más interesante de esos resultados que obtuvimos. Podemos decir entonces que sí afectan los ligandos. Aquí está claramente en el caso del oro 1814. Vean que muestro los espectros UV y muestro dos colores. Los negros son los que están hechos con DFT y los rojos son que se hicieron cálculos utilizando corrección tipo Van der Waals. Entonces, otra vez, en el caso de que tenga yo los metilos, pues pareciera que no afecta tanto, al menos en este intervalo de 1.5 a 2.5, pues yo veo que no hay mucho problema. Casi se empatan ambas curvas, ambos tipos de cálculos darían lo mismo. En el caso del ligando experimental ciclohexil, yo sí empiezo a ver un poco de diferencia entre las curvas en el V y en el dicroísmo circular, pero al menos yo podría decir que se mantiene. Nuestra conclusión al comparar estos espectros V y CD es que yo puedo simplificar el ligando ciclohexil con el ligando metil, porque las señales que yo obtengo en ambos casos son muy parecidas. Entonces, el problema ahora se convierte en saber en qué momento, para qué tamaño, yo puedo hacer esa simplificación de, en lugar de colocar el ciclohexil, colocar el metilo o cualquier otro ligando que podría ser mucho más grande, ¿no? Esa es la conclusión. Bueno, ya que vimos esa parte, ahora la pregunta es, ¿cuál es el bloque más pequeño que puede constituir a los cúmulos de oro protegidos con tioles? Doctor, le queda un minuto. Ok, ahí voy. Y en el caso del oro 1513, nosotros propusimos en el 2013 un modelo donde decíamos que era el tetraedro. Y el tetraedro se mantuvo en mucho tiempo. Este es el primero de los compuestos que se produce en una gran cantidad y que además es muy estable. Y algunas de las conclusiones parciales que se tenían hasta junio del 2021 es que el tetraedro era el más pequeño. Sin embargo, nosotros empezamos a estudiar algunas estructuras y quisimos encontrar algo que se pudiera hacer en la máquina, ¿no? Que tuviéramos recursos. Entonces, entre esos tamaños que se muestran ahí, había un tamaño de 1311 reportado en el 2009, es decir, 2 átomos menos en oro, 2 átomos menos en azufre. Y así llegamos que también había un 11.9, y también encontramos que había el reporte de cómo se hacía la síntesis del 11.9. Increíblemente entra un ciclómero dentro de la reacción y lo que llegamos a concluir es que se puede tener un core más pequeño, ya no un tetraedro, sino un triangular. Y aquí están algunas de las reacciones químicas. Esto fue el trabajo de tesis de mi alumno. Él dio su plática el miércoles, habló de estos dos tamaños, lo reportamos. Encontramos que el oro 3 puede ser uno de los bloques más pequeños, en este caso es plano. Y esto se veía desde este artículo, tenemos 3, 3 y 3, o lo podemos ver como 2 octaedros, y lo vemos así. Yo tengo un triángulo equilátero, si le agrego una posición, pues tengo un tetraedro, pero también podría utilizar ese centro como un centro de inversión y podría tener otro triángulo. Si uno, eso simplemente es un octaedro. Entonces no parece descabellado proponer que el oro 3 puede ser uno de los menores bloques que podamos tener. Y ya casi termino. En el caso del oro 1513, propusimos un nuevo modelo. Este modelo en energía, en términos de energía funciona, es menor en la energía relativa con respecto al el modelo que habíamos propuesto en el 2013. Lo interesante de esta estructura es que ahora está compuesto por un ciclo, y es esta parte que rodea al oro 4, al core interno, al tetraedro, y además tiene 2 grapas. Entonces, esta nueva estructura tiene ahora, además de ciclómeros, tiene grapas. Eso nos hace pensar que
que hacemos cálculos debemos de empezar a tomar en cuenta también a los ciclómeros, que al menos para estos tamaños sí importa. Y bueno, en el caso del ligando solo utilizamos dos tipos, metilos y fenilos, porque sabíamos que esos distorsionan mucho. La estructura nueva que proponemos es o .24 más estable o .68 electrón volts más estable, dependiendo del ligando. Y bueno, me voy para allá, comparamos cómo se dan las distancias de acuerdo al ligando. Nuevamente se nota que el fenilo va a distorsionar más. Los espectros UV los comparamos. Aquí están los picos que se notan en el experimento. Y los ligandos fenilos, los anillos fenílicos, lo que hacen es que recorren el espectro más hacia la izquierda, pero parecería que esos fenilos funcionan mejor, imitan un poco más al experimento. Los espectros de dicroísmo, que son muy sensibles, se nota que funcionan más cuando tenemos los metilos en este caso, así es que no son consistentes las tendencias. Lo que podemos decir es que esta estructura aún le falta más. Necesitan ahora los experimentales hacer nuevos experimentos, nuevas mediciones y confirmar o refutar nuestro resultado de este nuevo modelo. Conclusiones: siempre el experimento debe guiar a los cálculos. Los modelos computacionales deben ser capaces de reproducir al experimento. Eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Y las nuevas predicciones que nosotros podamos hacer, pues tienen que guiar el trabajo experimental, ¿no? Este campo sigue abierto, no siento que no se ha agotado, hay mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, agradecimiento al Laboratorio Nacional de Supercómputo en Puebla, LANCAT, y aquí están mis estudiantes que mencionaban que eran de maestría, ya brincaron, ya son de doctorado, los 4 muy inteligentes y son los que finalmente hacen que sea más interesante la investigación. Bueno, perdón por la tardanza, pero ahí está, preguntas.